Bueno gente, hablemos de un tema un poquito controversial que ha salido mediante las redes sociales en los últimos días después de este último Fight Night que tuvimos en la pelea específicamente de Chris Weidman contra Bruno Silva. Como todos ustedes saben, Chris Weidman es un clásico de la UFC, no hemos hablado mucho de él dentro del canal, pero es un tipo que estuvo fuera de la UFC durante un largo periodo de tiempo debido a una lesión sumamente grave que sufrió, una lesión muy parecida a la misma que sufrió Anderson Silva peleando específicamente contra él mismo. Ahora bien, luego de todo ese tiempo de inactividad, fueron casi como 2 o 3 años de inactividad, donde regresó a la UFC, empezó a pelear y tuvo un tiempo prácticamente de derrotas consecutivas de 2, pero al mismo tiempo fueron como 4 años de derrotas, que no consiguió ningún tipo de victoria debido, como ya les digo, a la estancia fuera de la competición y todas estas cosas. Ahora bien, regresa otra vez Chris Weidman. Recuerden, la última pelea que tuvo no fue hace mucho, fue el año pasado. Fue una pelea que perdió por una decisión unánime, donde no se vio del todo mal, pero tampoco se vio del todo bien. Yo creo sinceramente que Weidman ya debería estar retirado, como la leyenda que es, específicamente cómo venció a Anderson Silva en 2 ocasiones consecutivas. Todo esto está espectacular, todo precioso, pero creo que es un peleador que ya pasó su tiempo, que ya pasó su hora y sigue apretando más de la cuenta. Y esto le va a pasar factura muy probablemente. Puede que le ocurra un ejemplo como Tony Ferguson, que es un peleador que no ha sabido cómo parar y que ha continuado perdiendo una y otra vez. Ahora bien, en esta última pelea que él tuvo, me refiero a la de Chris Weidman contra precisamente Bruno Silva, pues no se le vio del todo mal a Chris Weidman. Se le vio bastante bien, conectando muy bien. Sí recibió algunos golpes, unos golpes bastante potentes por parte de Bruno Silva, que los tomó bastante bien, supo tener esa resiliencia al dolor y no cayó. A pesar de todo esto, creo que esa pelea sinceramente la iba ganando Chris Weidman, sin contar los piquetes de ojo. Que aquí es donde entra lo controversial. Esa pelea, si vamos por puntos, si vamos sin quitarle ningún tipo de puntos, etcétera, como ya les digo, por los piquetes reiterados, esos piquetes en el ojo reiteradamente que estaba haciendo Weidman directamente a Bruno Silva, que el árbitro creo que tiene gran parte de culpa aquí en todo esto. Escucha. Porque no tomaba cartas en el asunto como lo debía haber hecho desde un principio. Si bien un piquete en el ojo puede considerarse como no intencional, ¿ok? Ya varios piquetes en el ojo consecutivos debería el árbitro considerarlo como algo intencional y quitarle un punto a Weidman. Quitando esto del medio y viendo evidentemente que el árbitro no tomó estas cartas en el asunto como sí debió haberlo hecho, pues la pelea realmente la iba ganando Weidman. Iba conectando mejor, iba haciendo mucho mejor juego entrando y saliendo, combinando muy bien con sus manos, conectando en general de mejor manera que Bruno Silva, conectando más y de mejor manera. O sea, estaba conectando golpes de poder y estaba conectando más en general. Tenía una acumulación de daño mucho mayor de la que estaba haciendo Bruno Silva. Ahora bien, ¿qué pasa en ese tercer asalto cuando ya la pelea prácticamente la tenía dominada, entre comillas pudiéramos decir Weidman? Hace una especie, o sea, el peleador Bruno Silva se le tira hacia adelante y hace una especie de como meter las manos. Hay muchos peleadores que hacen este tipo de cosas, meten las manos en el frente como para evitar ciertos golpes, como para evitar ser conectados y al mismo tiempo para tener o marcar un poco la distancia con la cual conecten después con la otra mano. Hay muchos peleadores que lo hacen, uno de ellos específicamente es Leon Edwards y por culpa de esto hay muchos otros peleadores como por ejemplo Colby Covington que le dicen a modo de burla que es manos de tijera. O sea que Leon Edwards es un mano de tijera porque todo el tiempo tiene las manos hacia adelante extendidas y con los dedos hacia adelante.
Esto es una de las cosas que el árbitro siempre te dice antes de empezar la pelea, y es que cuando extiendas las manos debes tener los dedos hacia arriba, no hacia adelante. Y Chris Weidman todo el tiempo estaba teniendo la mano extendida con los dedos hacia adelante. Entonces me parece una barbaridad, porque cuando Bruno Silva se le abalanza encima, tirándole esos volados, etcétera, pues Chris Weidman empuja la mano hacia adelante y no solamente que le hace un piquete de ojo, sino que le hace un piquete en el ojo y luego con la otra mano le hace otro piquete en el otro ojo directamente, y válgame la redundancia, el ojo izquierdo y el ojo derecho. Ambos recibieron un piquete respectivamente. Y el árbitro no se dio cuenta de esto porque fue una acción, pudiéramos decir, bastante rápida. Pero yo considero que estas son cosas que se deberían revisar, porque esto es un deporte muy rápido. Evidentemente hay acciones que muy probable se escapen de la vista de los humanos a instancias de 1 o 2 segundos, gente. Estas son cosas que pasan rapidísimo. Por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda al árbitro, donde él no vio realmente lo que ocurrió, no vio estos dos piquetes de ojos sumamente rápidos y consecutivos, y que después, evidentemente, pues Chris Weidman conecta una muy buena mano que lleva a la lona a Bruno Silva, pero es que Bruno Silva todo el tiempo estaba lamentándose, estaba buscando algún tipo de protestas con el árbitro, porque el árbitro no se estaba dando cuenta de esos piquetes de ojos. Incluso cuando Bruno Silva recibe los primeros piquetes de ojo dentro de la pelea, pues tuvo que protestarle al árbitro, porque el árbitro no paraba la pelea, no paraba el encuentro, no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo no sé realmente qué está pasando con los árbitros dentro de la UFC, porque creo sinceramente que después de cada una de las peleas deberían, o después de cada evento, deberían hacerle algún tipo de encuesta, algún tipo de pregunta, que la prensa los cuestione, porque realmente no es solamente con esto, sino también con, digamos que, decisiones que son un poco arbitrarias, que desde mi punto de vista están bastante mal tomadas, no solamente por parte de los árbitros que están dentro del octágono, sino también por los jueces que están marcando las tarjetas. O sea, estas son cosas que hemos visto reiteradas ocasiones con ambas partes, jueces que marcan las tarjetas de cada una de las contiendas y también árbitros que están dentro del octágono. Los árbitros deberían hacerse cargo por las decisiones que ellos están tomando. Si bien la pelea, hasta el momento donde yo estoy haciendo este video sobre ese encuentro, pues lo que se determinó después de esa pelea fue quitar ese TKO y poner como una victoria por decisión unánime a favor de Chris Weidman. Una locura desde mi punto de vista. Eso debería haber sido un no contest, ¿ok? En el mejor de los casos, porque sinceramente yo consideraría que esta pelea se la deberían de quitar a Chris Weidman. Deberían darle una pelea como que perdió descalificación, porque no debería haber hecho esto. Después salió en conferencia de prensa Chris Weidman y me pareció bastante descarado para ser un tipo, como ya les digo, que es una leyenda del deporte, que yo tengo muchísimo respeto por él, que sale y diga todas estas barbaridades. Él es consciente, y los peleadores, cada uno, son conscientes cuando hacen este tipo de acciones. Él dijo que pues son golpes no intencionales, que son cosas que ocurren dentro de la pelea, si bien son cosas sinceramente que pueden ocurrir dentro de una contienda. Reiteradas ocasiones, creo que es algo que ya pasa un poco a lo intencional. Y esto es donde me cabré un poco, porque realmente Chris Weidman estaba dejando las manos hacia adelante y estaba apuntando los dedos todo el tiempo hacia adelante. Él dijo como que hay cosas que, por ejemplo, eso, que serían prácticamente inevitables, porque si él pudiera controlar este tipo de cosas, pues simplemente cerrar el puño, ¿ok? Y conectara el jab o conectara golpes directamente a la mandíbula de su adversario. Y esto me parece una falta de respeto. Él sabe, sinceramente, él es consciente, sinceramente, de cuando extiende las manos con los dedos hacia adelante para, evidentemente, múltiples cosas, puede ser, como ya les digo, para tener la distancia, para conectar después con la otra mano. Estas son cosas que se hacen mucho en el boxeo, por ejemplo. Extiendes la mano del jab, controlas más o menos la distancia, evitas también que te entren golpes, evidentemente. Hay otros peleadores que lo hacen, como por ejemplo Sean Strickland, que extiende todo el tiempo los puños hacia adelante para evitar que los golpes entren con mayor fuerza, los golpes de su adversario, y esto me parece correcto. Sin embargo, que tú tengas la mano extendida con los dedos hacia adelante, tú sabes que tarde o temprano vas a conectar con los ojos de tu adversario.
a pesar de que Chris Weidman diga lo que diga y se justifique de la forma en que lo haga, esto es una realidad y él es consciente en el fondo de que lo que estaba haciendo era incorrecto. Después dijo como que no te puedes justificar de esta forma, echándole un poco de, digamos, beef a lo que hizo Bruno Silva. Como que no puedes parar porque te hagan un piquete, necesitas continuar la pelea porque el árbitro es el que debe tomar la decisión si parar o no la contienda en caso de que él vea que fue un golpe o que fue un aipo intencional o no. Es el árbitro el que debería considerar si parar o no la contienda para este tipo de cosas, para solucionar este tipo de cosas. Desde mi punto de vista, el árbitro estuvo completamente mal. Chris Weidman hizo las cosas de manera malas también, pero es que es cierto que el árbitro es el que debe de considerar si esto es intencional o no. Pero tantas veces consecutivas, Bruno Silva estaba protestando todo el tiempo por culpa de estos piquetes y el árbitro no tomaba acción desde un principio, desde el segundo o el tercer piquete del ojo, porque fueron varios piquetes de ojos consecutivos. El árbitro debió haberle restado un punto a Chris Weidman directamente. Luego también Bruno Silva salió en conferencia de prensa pues diciendo evidentemente que estaba totalmente pues en desacuerdo con lo que había ocurrido con el árbitro, no solamente por decretar un TKO, sino que también por al final cambiar a una decisión unánime, cosa que no debió haber ocurrido. Si bien la pelea, como ya les digo, estaba siendo dominada por Chris Weidman sin ningún tipo de dudas. Sin embargo, con todos los piquetes de ojo y lo que ocurrió al final, debería haber sido una descalificación a todas luces. Me parece que los árbitros ya se están pasando hacia un punto donde están tomando decisiones demasiado malas en múltiples ocasiones y deberían ser consecuentes con las cosas que ellos están haciendo. Deberían ser cuestionados de una forma u otra, porque no es posible que un peleador simplemente pierda una pelea de esta forma por una descalificación a todas luces, que era la que había, o sea, era la decisión que había que tomar realmente con esta contienda de Chris Weidman contra Bruno Silva. Y los árbitros, como ya les digo, son realmente los culpables de que al final las cosas terminaran como terminaron, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.